¿no es cierto?, que de ahí haya salido la carta a los españoles americanos de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que fuera publicada por Miranda, ¿no es cierto?, en el tercer centenario del descubrimiento de América, como un deseo de vindicar ese pensamiento como el punto de partida de una liberación. Y bien, los criollos luego tuvieron también una conciencia política. Yo quiero anotar ahí el pensamiento del mismo Vizcardo, pero el pensamiento sobre todo del quiteño Eugenio Espejo, aquel mestizo genial que a fines del 18 empezó a reivindicar la existencia de una nación americana que requería de una emancipación, diciendo: no puede llamarse adulta en la literatura ni sabia una nación que no abrace con pasión sus verdaderos intereses, con lo cual estaba llamando, entre líneas, a una emancipación frente a España. Entonces, cuando comenzamos las luchas en 1809, los pueblos de la actual Bolivia, del actual Ecuador, lo que estábamos es no inventando nada, como se nos dice hoy, como sostienen hoy los teóricos, los historiadores españoles. Lo que pasó en América fue un eco de la crisis de la monarquía española. Mentira. Desde un siglo antes, por lo menos, Hispanoamérica estaba madurando su propia conciencia nacional. Estaba pensando los caminos de ir a un futuro de libertad. Y 1808 fue simplemente la coyuntura que permitió, ¿no es cierto?, la ruptura del muro colonial para que pasara la luz. Y en 1808, curiosamente, en Quito, un fraile chileno que había sido desterrado de Lima y había ido a parar en Quito, perseguido por la Inquisición por ser lector de Voltaire, Fray Camilo Enríquez, de la orden de frailes de la buena muerte, que ayudaban a bien morir a los enfermos. Este hombre va a escribir el primer catecismo patriótico en Quito, un catecismo en donde con el sistema, el método de preguntas y respuestas, preguntaba: ¿qué debemos hacer frente al hecho de que nuestro amado rey Fernando VII ha sido capturado por el tirano de Europa? Todavía Fernando es visto como un príncipe inocente, víctima de la felonía. Después van a abominar de ese Fernando, ¿verdad? Pero en este momento todavía lo ven como una representación de la nación española, en la que de algún modo estos se incluyen, aunque también en ellos está latiendo ya el pálpito de la nueva nación hispanoamericana que nace. Y entonces se responde: debemos recoger recursos para comprar la libertad de Fernando. ¿Y luego qué debemos hacer? Debemos invitarlo a venir a reinar en América. ¿Y qué obtendremos con eso? Y se responde: convertido Fernando en rey de Hispanoamérica, nos liberaremos de España y evitaremos que ésta continúe saqueando las riquezas americanas. Y dice: ¿y qué debemos pues entonces gritar? ¡Viva Fernando y la dulce independencia! Entonces aquello del fidelismo colonial merece una nueva lectura, porque en realidad lo que estos estaban es intentando hacer como en Brasil, traer a la cabeza del trono para independizarse de la metrópoli. Y eso empezó a circular con papeles subversivos desde fines del 8 y luego comienzos del 9 por muchas ciudades de América. Entonces, finalmente vamos a comenzar con esa lucha que fue ejemplar. Y sí, se habla de independencia a fines de 1811 en los papeles de Venezuela. Pero en agosto han muerto ya el 1% de la población de Quito, masacrada por las tropas españolas frente al intento revolucionario de Quito por liberarse de la dominación. Más que las palabras estaban los hechos. Esos hechos que Bolívar reivindicó luego, diciendo: en los muros sangrientos de Quito es donde España rompió toda relación con nuestra América y armó nuestros brazos con el arma de las represalias.
Entonces, yo creo que hablar de esas luchas heroicas de nuestro pasado nos obliga también a hablar de las limitaciones que tuvieron esas luchas, porque los criollos, al menos los grandes líderes de la emancipación, nos marcaron una ruta de unidad y nos marcaron una ruta de reforma y revolución social, ¿no es cierto? Bolívar, San Martín se preocuparon de la liberación de los esclavos, se preocuparon de dar tierra a los campesinos, se preocuparon de terminar con esas lacras sociales del colonialismo, y al mismo tiempo predicaron la unidad de nuestros pueblos y lucharon por ella y tomaron medidas activas para ella, para conseguirlo, ¿no es cierto? Un gran historiador de nuestra América, que fue vicepresidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, el panameño Ricaurte de Soler, solía recordarnos siempre que Hispanoamérica existió primero, que esa es la patria por la que lucharon nuestros líderes de la emancipación, pero que las republiquitas vinieron después, no inventadas por esos líderes siempre, sino más bien por los que venían en la segunda fila, los propietarios criollos, los que no estaban interesados en la reforma social, sino en la preservación de sus intereses. Ahora que hablamos de esos esfuerzos de unidad, quiero recordar al menos un par de cosas sobre esto. Quiero recordar aquí, en este auditorio, en Buenos Aires, el hecho de que un héroe olvidado, casi olvidado de la historia ecuatoriana, y me parece que también de la historia argentina, nos une, y fue el coronel José García Saldúa, hijo de un gran líder colonialista español, que fue el último presidente de Charcas, ¿no es cierto? Ramón Pizarro. Pues el coronel José García y Pizarro se ofreció como voluntario cuando la Junta de Guayaquil pidió la ayuda de San Martín, que recién había llegado a Ancón, a la costa peruana, pidió la ayuda de San Martín, y solicitó voluntarios. Y García se ofreció como voluntario para ir a luchar por ese país en donde había vivido de joven, donde se había casado inclusive, muy jovencito. Y fue a luchar, y dirigiendo un pequeño ejército de la Junta de Guayaquil, trató de salir hacia la sierra, fue emboscado por tropas realistas y fusilado después de la derrota. En Guaranda, en el centro del Ecuador, existe un templete que recuerda a ese gran héroe argentino que nos vincula por la raíz. Y quiero recordar aquí también al batallón de granaderos argentinos que combatió en la campaña de Sucre hacia Pichincha, que derrotó a la caballería realista en Riobamba, caballería que había destrozado antes, la española, a 2 ejércitos de la independencia. Y pues ahora ese tercer ejército no fue arrasado gracias al entonces teniente coronel Juan Lavalle y sus 99 granaderos argentinos. En el centro de la ciudad de Riobamba, la calle principal se llama Argentinos. Y esto lo quiero recordar como un homenaje al pueblo argentino y a esas luchas que el pueblo argentino llevó primero a Chile, luego a Perú y luego hasta Pichincha, coadyuvando a la independencia de otros pueblos de nuestra América. Y también ese sentido de unidad fue lo que hizo que Manuela Sáenz, la olvidada, la vilipendiada, sobre todo por los historiadores, por la historia oficial que quería verla, por algunos, sí, no los de hoy, pero por algunos que querían verla simplemente como la barragana de Bolívar, la guaricha, la moza de Bolívar, la cosa menor. Esa mujer que se ganó en Ayacucho los galones de coronel del Ejército Libertador, mereció luego
un ascenso post-mortem por parte del presidente Rafael Correa, que la ascendió a generala del ejército ecuatoriano. Y ahora ha ocurrido un fenómeno sorprendente. A alguien se le ocurrió sacar un poco de la tierra del cementerio de Paita, donde se supone que algo debe existir de las cenizas de Manuela Sáenz, que es todo lo que queda de ella, además, claro, de sus recuerdos, de su ejemplo. Y empezó una marcha, se pensaba llevar hasta la frontera de Ecuador, de ahí rápidamente a Quito, de Quito en avión a Bogotá, y de Bogotá en avión a Caracas. Ese era el proyecto original. Pues los pueblos exigieron que los supuestos restos de Manuela Sáenz, el recuerdo de Manuela Sáenz, fuera pueblo por pueblo hasta Guayaquil y hasta Guaranda y hasta Quito y luego hasta Ibarra, y luego lo pidió el sur de Colombia, el gobernador de Nariño, pero también lo pidió el alcalde de Cali y el alcalde de Buga y el alcalde de Caloto, y al final ha tenido que Manuela ir haciendo una peregrinación rodeada del amor del pueblo hasta Caracas, porque los pueblos buscan porque nuestros pueblos quieren símbolos de identidad. Nuestros pueblos quieren construir esa nueva semiótica de la esperanza y de la unidad de nuestra América. Y nombres como los de estos que he mencionado hoy particularmente, el de José García Saldúa, el de Juan Lavalle, el de Manuela Sáenz, nos ayudan a recordar ese pasado común de luchas libertarias que está apoyando este esfuerzo común de hoy por construir una América Latina digna, al margen de la dominación imperialista, una América Latina que rescate esos vínculos del pasado para construir un futuro mejor, unitario, solidario, liberador. Muchas gracias.